Buenas tardes, maestro y compañeros. Soy Valeria Aldana del primero A y el día de hoy les voy a leer mi historia que tiene como nombre Blackheart. Comencemos. Corría el año de 1962 en el tranquilo pueblo de Jacksonville. Ahí vivía la familia Atkins, el señor Atkins y sus dos hijos, Annie y Oliver. Lamentablemente, 2 años atrás, Mary, la madre de los niños y esposa del señor Atkins, había fallecido por causas inexplicables, pero el forense del pueblo dijo que su muerte había sido natural, lo que era raro dado los antecedentes en el manicomio donde estaba internada. Annie tenía 12 años y Oliver 16. Ellos iban al West College, la única escuela que había en el pueblo. Todos los días, un pequeño grupo del salón de Oliver lo molestaba, ya que en el pueblo corría el rumor de que su familia era peculiar, porque su mamá y su hermana decían que hablaban con los muertos y los veían. Pero su único amigo, Tom Ryder, siempre llegaba a defenderlo. Meses atrás se empezó a escuchar que había un secuestrador en el pueblo. Cada vez que secuestraba a un niño, dejaba una carta con un sobre negro en donde describía completamente cómo torturaría a su víctima hasta que suelte el último suspiro. En el mismo sitio donde lo raptaba, dejaba aquella carta. Y a partir de ese rumor, varios niños del pueblo se extraviaron. Las autoridades aún no daban con el paradero del secuestrador o de los niños perdidos. Los hermanos seguían con su vida normal, pero cuando comenzaron estos secuestros en el pueblo, luego de las 7 de la noche ya nadie podía salir de sus casas, para así evitar la desaparición de cualquier otro niño, lo cual fue en vano, ya que en una semana ya habían desaparecido 2 niños. Por otro lado, a un par de calles de la casa de Tom, estaba la señora Johnson, en una casa muy descuidada, parecía abandonada. Era una persona muy tranquila como cualquier otra del pueblo, aunque un poco rara, ya que nunca salía de su casa, y las veces que salía eran de noche y para salir a comprar artículos de jardinería y bolsas de basura. Un viernes por la noche, Annie se quedó a dormir en casa de su amiga Elizabeth, como era de costumbre, ya que el señor Atkins siempre que llegaba de trabajar estaba ebrio y le pegaba a Annie y a su hermano, porque dentro de sus locos pensamientos decía que por culpa de ellos su esposa estaba muerta, y por esa razón Annie se quedaba a dormir en casa de su amiga, y Oliver se quedaba en casa cuidando a su padre de que no hiciera ningún desastre. Una vez que su papá se quedó dormido, Oliver salió a pasear en su bicicleta, pero lo que no tomó en cuenta fue que ya pasaban de las 7 de la noche. Avanzó unas cuadras de su casa cuando se percató que alguien lo estaba persiguiendo en una camioneta negra, y desde ese momento lo primero que pasó por su mente fue: no debiste de salir de casa, Oliver. ¿En qué estabas pensando? Él empezó a pedalear más rápido, pero no sirvió de nada, ya que la camioneta casi lo alcanzaba. Luego de unos cuantos metros, aquella camioneta misteriosa desapareció. Oliver pedaleó más lento en cuanto vio que ya no lo estaban persiguiendo, lo que fue un truco del secuestrador para engañar al pobre adolescente, y lo acorraló en una calle sin salida. A pesar de los esfuerzos de Oliver por huir del misterioso señor, ya tenía preparado un trapo viejo con cloroformo con lo que dejaba inconscientes a sus víctimas. Oliver despertó en un cuarto donde solo había una puerta, un colchón desgastado con lo que parecía ser una mancha de sangre, y un teléfono sin señal en una de las paredes. Él intentó gritar, abrir la puerta, romper la pequeña ventana que había en la pared, pero nada funcionó. A la mañana siguiente, la puerta se abrió, y Oliver se encontró con lo que parecía un señor de cabello largo, que no pasaba de los 45 años, pero se veía demacrado, como si hiciera demasiado esfuerzo físico o llevase una vida muy tormentosa. Llevaba una máscara horrible, con cuernos y pantalones anchos, desgastados y sucios. Aquel hombre observó a Oliver y le dijo con una voz un tanto femenina: pequeño niño, tus esfuerzos de gritar e intentar escapar no servirán de nada. Construye esta habitación a prueba de sonido, y cuando llegue la hora de tu fin, ni la policía ni tu familia lo sabrá. Y serás uno más de todos los desaparecidos. El hombre de aquella máscara salió de la habitación luego de dejar una bandeja con comida y refresco. Oliver se apresuró a comer lo que dejó el sujeto, si a eso se le podía llamar alimento, pero estaba tan hambriento que no lo pensó ni un segundo. Ese mismo día, Annie le llamó a Tom para preguntarle si su hermano estaba con él, a lo que él le respondió que no. Annie estaba muy preocupada porque no sabía dónde se encontraba su hermano. El señor Atkins llegó a su casa a las 5 como de costumbre, y se dio cuenta de que su hijo no estaba en casa. Le preguntó a Annie y ella le respondió preocupada:
No sé dónde está. Hoy en la mañana que llegué de casa de Elizabeth, no estaba y aún no regresa. Su padre furioso le dio una cachetada diciéndole: Deberías saber dónde está tu hermano. Es tu responsabilidad. Annie se fue furiosa a su habitación, porque creía que su papá no la quería. Desde la muerte de su madre, su padre cambió por completo con ella y con su hermano. A ella en especial la trataba peor que a su hermano, porque por buena o mala suerte tenía el don de ver a los muertos, y ellos podían comunicarse con ella. En la tarde del domingo decidieron dar aviso a las autoridades para que se emita una alerta al pueblo, para que se enteren que Oliver había desaparecido. Enseguida, el sheriff, su escuadrón de rescate y algunos habitantes del pueblo se unieron a la búsqueda del niño. Llevaron a los perros de la policía para ver si podían detectar el olor de aquel chico extraviado. Oliver ya había intentado todo para salir de esa habitación. Ya estaba muy agotado, ya que el secuestrador varias veces lo torturó hasta el punto de intentar quitarle la vida. Pero el increíble premio del secuestrador para ver que su víctima esté muerta sería hasta la prueba que tenía preparado. Él tenía un juego especial para sus víctimas que consistía de tan solo una prueba, que en la desesperación de los niños atrapados sí o sí tendrían que jugar. La prueba consistía que en una de las veces que iba a ver a sus víctimas para torturarlas, dejaba la puerta entreabierta para que intentasen escapar, pero lo tenía todo fríamente calculado. Las esperaría arriba, al inicio de las escaleras, que llevaba a aquella habitación. Tendría en mano un cuchillo con el cual asesinaría a su víctima, que en ese momento era Oliver. El niño por alguna razón desconfió de subir las escaleras y decidió quedarse sentado en ese horrible colchón. Ya era tanto el cansancio que por minutos se quedó dormido, pero el teléfono sin señal por alguna razón timbró. Él contestó y escuchó la voz de uno de los niños desaparecidos que casualmente iba en su clase, pero ya tenía un mes desaparecido. Se le hizo bastante extraño y se asustó, pero algo dentro de él le dijo que confiara en aquella voz que estaba en el teléfono. El niño le dijo que no recordaba su nombre, pero le explicó a profundidad cómo era la trampa y la forma en la que debía escapar, y enseguida se cortó la línea de aquel teléfono. Oliver, con las últimas fuerzas que le quedaban y con mucha valentía, decidió poner en marcha un pequeño pero ingenioso plan que había hecho en pocos minutos. Las autoridades del pueblo seguían buscando a Oliver, pero no tenían buenos resultados. Annie de repente tuvo una visión de una casa que parecía abandonada con el número 666. Ella, por alguna razón, creía haber visto aquella casa abandonada, pero hizo caso omiso a ese pensamiento. Tras pasar las horas y no encontrar a Oliver, Annie y Tom se desesperaron demasiado y salieron a buscar esa casa. Recorrieron la mayoría del vecindario, pero no tuvieron éxito. Entonces a Tom se le acordó haber visto una casa parecida a la descripción de Annie, y fueron a buscarla. Esta vez tuvieron suerte, pero al pasar por esa casa vieron que estaba saliendo la señora Johnson, con una vestimenta un poco inusual y sucia, y en las manos tenía una bolsa de basura y una sierra eléctrica. Tom le dijo a Annie que tal vez se habían equivocado y debían regresar, a lo que Annie se negó y convenció a Tom de que se quedaran a vigilar la casa. Se descuidaron un momento y la señora Johnson había desaparecido, lo que se les hizo demasiado extraño, ya que no tenía ni 15 minutos que la habían visto salir de aquella casa. El secuestrador ya se había fastidiado de esperar que Oliver no caiga en la trampa, así que decidió ir a buscarlo para acabar con él de una vez por todas. Al entrar a la habitación vio que Oliver no estaba, pero él se había escondido en un hueco que habían hecho los otros niños. Entonces Oliver aprovechó que el hombre estaba descuidado y lo atacó por la espalda con un pedazo de vidrio que estaba escondido en una de las esquinas del cuarto. Tuvo suerte y le hizo un corte en la garganta. Esto hizo que se empezara a desangrar el hombre. Una vez en el suelo, el secuestrador, inconsciente, le quitó la máscara y se dio cuenta de que era la señora Johnson, la linda señora Johnson. Aunque era rara y tranquila, siempre saludaba a todos con amabilidad, pero a Oliver y a su hermana nunca les agradó. Siempre sintieron que tenía cierta oscuridad en su mirada. El chico, sin pensarlo más, escapó de esa horrorosa habitación. Llegó a la puerta principal, pero tenía candado de combinación. En eso recordó que en una de las extrañas llamadas una niña le dijo algo sin sentido en ese momento. La clave es la casa. En ese momento Oliver puso el número de la casa y el candado se abrió. Salió corriendo y se desplomó en el césped de aquella casa.
En ese mismo instante, a Annie se le llenaron los ojos de lágrimas, y lo primero que salió de su boca fue «Tom, llama a la policía ahora». Tom se preguntó por qué, y vio que Annie corría hacia su hermano. De inmediato llamó a la policía y al papá de los hermanos Atkins. La policía llegó al lugar. A Oliver se lo llevaron al hospital y examinaron la casa donde estaba, y ahí encontraron la habitación, y en ella yacía el cuerpo de la señora Johnson, sumergido en su propia sangre. Annie les dijo a los oficiales que vio a la señora Johnson salir de la casa de enfrente, y el sheriff de inmediato tiró la puerta de aquella casa y revisaron hasta el más pequeño rincón. En el sótano de esa casa encontraron los cuerpos putrefactos de los niños inocentes desaparecidos, varios artículos de jardinería con los que cortaba en partes a los niños y los guardaba en su refrigerador para luego alimentar a su perro. Luego de aquellos terribles sucesos del 62, varias personas de aquel tranquilo pueblo se mudaron, y solo los ancianos de aquel lugar se quedaron para contar esta terrible historia.